Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy nos encontramos de nuevo este domingo de bendición que el Señor nos ha regalado, porque cada día es un regalo del Señor. No es que tengamos problema con estar con Él en el momento que Él nos quiera llamar, pero mientras estamos acá, cada día es un regalo de Dios y lo celebramos y le damos muchas gracias al Señor. Estamos muy confiados y tranquilos, sabiendo que el Señor jamás ha abandonado a sus hijos. Nunca Dios ha abandonado a su pueblo, y al contrario, situaciones como esta, el Señor las utiliza para que crezcamos más, para desarrollarnos más y para que su palabra llegue hasta lugares donde nunca ha llegado. Porque fíjese que este video queda en la web, y a través de este video a lo mejor usted puede evangelizar a alguien, alguna persona que nunca ha querido asistir a una iglesia, pero con este video usted se lo puede mandar y no sabe uno cuánta obra Dios puede hacer, ni podemos calcular hasta dónde pueda llegar predicaciones como esta. Así que démonos cuenta que si bien hay cambios importantes, eso no significa que estos cambios sean precisamente para mal. Creo que siempre las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Y si usted cree como yo, pues diga amén. Amén. Creemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. El tema que quiero tratar hoy es ¿por qué el mundo necesita un Salvador? Fíjese que este tema, aunque parece que lo tratamos todo el tiempo, no es tan fácil. Y por esa razón me pasé hoy todo el día preparando algunas notas que son las que le quiero compartir en esta mañana, algunas notas que he escrito, también algunos textos bíblicos para compartir, y que yo espero que usted le preste a esto mucha atención, porque créame, aunque el video lo que dura son unos minutos, la preparación de esto no se hace en unos minutos. Esto se lleva todo un día de preparación. Así que vamos a comenzar. Bien, hagamos una pequeña oración para seguir con el tema. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Gracias por esta oportunidad de estar juntos, a pesar de la distancia, juntos, unidos, Señor, para recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuál es el comportamiento del hombre común? Esto es lo que vemos siempre. ¿Cuál es el comportamiento del hombre común? Pues hay buenas personas, hay gente que es muy buena gente, luego hay gente mala y hay gente que es muy, muy mala. ¿Cuál es el comportamiento del hombre común? En Santiago capítulo 3, verso 14 dice, si tenéis celos amargos y contención, o sea, contienda, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis a la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Preste mucha atención, porque a veces hay quienes piensan que porque asisten a una iglesia o tienen membresía en una iglesia o quizás hasta desempeñan un cargo importante en una congregación, piensan que eso es todo y que con solo eso pues ya están bien. Están equivocados. Mire lo que dice la palabra. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, usted y yo podemos ser los religiosos más religiosos, pero si en nuestro corazón hay contienda, si en nuestro corazón hay celos amargos, no somos los hijos de Dios que debemos ser. Dice, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, o sea, esta forma de pensar y esta forma de vivir y de sentir no es lo que Dios nos da. Eso no puede venir de Dios de ninguna manera. Dice, eso tiene un origen terrenal, o sea, son malas conductas y malos pensamientos aprendidos en la bajeza de este mundo. Es terrenal. Además dice que es animal y que es diabólico. Debería hacer un alto en el camino, porque necesita ser libre
de esa operación del enemigo que hay en su corazón. Usted no está lleno del Espíritu Santo. Usted tiene confusión y necesita ser libre de eso para que verdaderamente sea el Espíritu Santo el que gobierna su vida. Porque el Señor ha venido para salvarle. La palabra de Dios ha sido revelada para salvarnos a usted y a mí. Y Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a usted y a mí. Y resucitó para darnos la promesa de la vida eterna. Pero la sabiduría que es de lo alto, la mente que Dios nos da, el sentir que el Espíritu Santo pone en nosotros, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vea qué lindo esto, dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es incertidumbre? Incertidumbre es esto de que queda siempre una duda. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Esa intención será sincera? ¿Lo que me dijo será verdad? ¿Qué oculta? Cuando queda esa sensación de que algo hay oculto, de que no se sabe qué hay detrás de la apariencia, entonces eso es lo que podemos llamar incertidumbre. No hay certidumbre. Pero cuando realmente somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces dice así que la sabiduría que es de lo alto es pura, es pacífica, es amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No quedan dudas, queda una tranquilidad y queda una convicción de que aquellas cosas son como se dice, que no hay nada oculto y que todo está bien. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. En Él no hay pecado ni error. Que es santo significa que en Él no hay pecado ni error. Recordemos que pecado es todo lo que son actos de maldad, pero también actos de equivocación, que creemos que nos conduce a algo bueno, pero no es así, no nos conduce a algo bueno. Por eso conviene que aprovechemos ese consejo que aparece en la palabra de Dios que dice que cuando uno piensa sus caminos, el hombre piensa sus caminos. Hacemos planes, usted hace planes, yo hago, todos hacemos planes. Pero dice, pero ¿sabes quién te puede enderezar tus pasos? ¿Sabes quién te puede guiar para que las cosas te salgan bien? El Señor. El hombre piensa sus caminos. Pero si quiere llegar bien a donde quiere ir, deje que el Señor enderece sus pasos. Entonces Dios es santo. Esto significa que en Él no hay error. Dios ama la justicia y detesta la maldad. Quedemos claros en eso. Dios ama la justicia. ¿Y la maldad qué? La detesta. Él no puede con la maldad porque Dios es amor. Y donde hay amor, no hay maldad. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Belial. Por tanto, Dios ama la justicia y detesta la maldad. Él es protector del huérfano y de la viuda. Él es enemigo de la esclavitud y enemigo de la injusta explotación. ¿Por qué digo la injusta? ¿Es que toda explotación es injusta? No, hay explotación que es justa, que es buena. Porque, por ejemplo, si yo sé hacer bien un trabajo, supongamos que yo hago muy buenos muebles, pero puede que usted no sabe hacer muebles. Entonces usted necesita que yo le haga un mueble. Yo le hago el mueble. Usted me está explotando. Hay explotación de mis habilidades, pero usted me retribuye. Usted me paga por mi trabajo. Entonces, eso es una explotación justa. Estamos bien. Pero hay una injusta explotación. ¿Y qué es una injusta explotación? Es cuando a la persona no se le paga lo que se le debe pagar, cuando alguien se enriquece desmedidamente a costa del trabajo y el sudor de otros que no tienen ni para comer. Pero no hay piedad, no hay misericordia, no les redarguye la conciencia, no les importa que aquellas personas trabajan y trabajan y trabajan y que no están recibiendo la retribución que les corresponde. Eso es injusta explotación.
Dios es protector del pobre. Dios es protector del débil y es también protector de los animales y de la naturaleza. Sí, Señor. No se puede hacer mal uso de los recursos naturales porque Dios es protector de los recursos naturales. Todo lo que Dios nos ha dado es para administrarlo en una forma justa y correcta. Dios es protector también de los animales. Tenga mucho cuidado. Si usted tiene un animalito, usted le llama mascota, ok, bueno. O puede que tenga por allí un perro que es para que cuide la casa, pero el perro está enfermo y a usted no le importa. El perro no come y a usted no le importa. Su chiquero, el lugar donde el perro está, donde permanece, está sucio, maloliente. El perro ya no tiene dónde echarse, pero a usted no le importa. Yo he visto casos así de feos. Eso es un grave pecado delante de Dios. Aquel animal no debe vivir así. No debería ni siquiera vivir amarrado. Eso no está bien. Dios es justo. No participa de la maldad y Él choca de frente contra todo lo que es maldad y contra todo lo que es falta de misericordia, falta de piedad. La vida y la muerte están en su mano, son su decisión. La vida y la muerte son su decisión. Él es el dador de la vida. Sin Él nada viviría, sin Él nada existiría. La vida y la muerte están en su mano y son su decisión. Él quiere que tengamos vida abundante. Él quiere. Ese es el deseo de su corazón y que tengamos también vida eterna. Desde que Dios crea al hombre, la intención es que el hombre tenga eternidad. Pero viendo que en términos generales, el hombre se inclina a la maldad y se inclina a la impiedad contra su prójimo, ha decidido el Señor poner límite a la vida de los hombres y después de la muerte o deceso de sus cuerpos, llamarlos a juicio para apartar a los buenos de los malos, a los justos de los injustos, a los piadosos de los impíos, y a los justos dará vida eterna y herencia en un cielo nuevo y una tierra nueva, pero a los impíos los apartará a la condenación eterna, al lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que dice la Biblia. No escoge usted, no escojo yo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Serán castigados eternamente por sus muchos crímenes, porque no tuvieron compasión ni lástima de quienes sufrieron dolores y horror por la crueldad de ellos. Serán castigados justamente y no habrá soborno ni influencia alguna a su favor. Allí no hay amigazos que puedan intervenir. Allí no hay magistrados corruptos que por dinero o que por miedo les hagan el favor de dejarlos libres. Ahí no hay nada de eso. Ahí el que juzga es el Señor. Y todos aquellos magistrados que suelen dejar libres a los delincuentes por dinero, que se dejan sobornar o que son cómplices de narcotráfico y de muchas cosas malas, caerán en las manos del juez justo y darán cuenta a Dios por todas sus maldades. Porque allí está el que nos juzga a todos y allí se acabaron los políticos, allí se acabaron los amigazos que era mediante los cuales el impío salía libre, salía como inocente y el inocente pagaba como si fuera culpable. La codicia es el engaño que atrapa el corazón del hombre y despierta en él una sed insaciable por poseer infinidad de cosas que no necesita para vivir y que tampoco las puede disfrutar. ¿Por qué? Porque ya no cabe más en el contenedor de su vida. Es una sed insaciable por poseer y poseer y poseer. Pero resulta que como seres humanos que somos, tenemos un límite. No puedes comer más de lo que cabe en tu estómago. Llega un punto en que ya no cabe más, ya no puedes comer más. Llega un punto en que ya no puedes usar más ropa de la que tienes. No puedes usar más pares de zapatos de los que ya posees.
De nada sirve que tengas muchísimas tierras, grandes extensiones de terreno, si ni siquiera las puedes disfrutar. Pero mientras unos tienen lo que no necesitan y ni siquiera pueden disfrutar, otros en cambio pasan hambre, no tienen techo ni abrigo, pasan fríos, pasan enfermedad, pasan grandes sufrimientos, porque hay quien se apodera de todo, mientras otros no tienen nada. Y las oportunidades de salir de esa situación son muy pocas o tal vez nulas. La historia del reino de Dios comienza con Adán y Eva, cuando Dios les da el paraíso para que vivan allí felices, compartiendo y disfrutando de todo lo que hay en ese lugar, pero sin pretensiones, sin codicias, en un mundo de amor y armonía y de ayuda mutua. Tenían todo lo que necesitaban y nada les preocupaba. Dice así en Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tal vez esto no quiere decir que andaban sin ropa, pero lo que quiere decir es que no estaban pensando en poseer, o sea, no estaban buscando lo que no se les había perdido. Estaban bien y disfrutaban de la vida, estaban felices. Pero la codicia induce a Eva y a Adán a procurar más poder del que necesitan y ya tienen, sin importar que para ello tengan que acudir a la maldad y a volverse incluso contra Dios. Y ese fue y sigue siendo el peor error del hombre, volverse contra Dios y ser indiferente a sus mandamientos, ser indiferente y contrario al orden y diseño perfecto de Dios para una vida abundante, porque Dios, desde que creó al hombre, pensó para él una vida abundante. Dios nunca pensó que el hombre viviera en escasez o en miseria. El plan de Dios desde un principio fue que el hombre tuviera una vida abundante, una vida feliz. Luego nacen Caín y Abel. Vemos en Abel un corazón conforme al deseo y el plan de Dios. Abel es justo y ama a Dios por sobre todas las cosas. Trae de lo mejor de sus rebaños para ofrecer adoración en el altar de Dios. Es evidente que Dios se agrada de Abel y de su ofrenda, pero Caín es malo y es codicioso. Al ver cómo Dios bendice a Abel, su corazón se llena de envidia y enojo y decide matarlo. Caín es el hermano mayor y tiene potestad sobre su hermano menor. Pero aunque Caín es el mayor, resulta que Dios honra a los que le honran. No importa cuál sea su procedencia y no importa cuál sea su condición según los hombres. Quiero decirte esto, Dios honra a los que le honran. Así que, si usted no viene de buena estirpe, como dicen, si sus condiciones no son las que todo mundo desearía, quiero recordarte esto, que Dios honra a los que le honran. Abel era el menor, pero Abel honraba a Dios, y Dios entonces honraba a Abel. Y Caín pudo ver esto, y esto a Caín le molestó tanto que mató a su hermano. La Biblia cuenta cómo la maldad de los hombres se multiplicaba y los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad llegó a tal punto que había que hacer algo con ellos. Aquí aparece el Salvador. En un mundo malo, en un mundo perverso, donde la maldad cada día es mayor, aquellos hombres, aquellos seres no tienen intención de retroceder en sus actos. Dice que de continuo sus pensamientos eran solamente el mal. Pero hay allí una familia, un hombre justo, un hombre que es conforme al corazón de Dios. Es Noé. Pero Noé tiene que vivir en aquella opresión de tanta gente mala. Sus hijos corren peligro. Hay muchos crímenes, muchas violaciones, mucho robo, demasiada crueldad y demasiada maldad. Esto lo sufre Noé, esto lo sufren sus hijos, esto lo sufre su familia.
están en peligro todo el tiempo. Se parece a lo que vemos hoy. Las casas con verjas, verjas en la puerta, verjas en las ventanas. Usted compra un vehículo con mucho esfuerzo y siempre tiene miedo que se lo van a robar porque aparece siempre un Caín que quiere matar a Abel. Dice David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, el hecho de que usted esté bendecido y que Dios lo bendiga no significa que no hay gente a su alrededor que querrían hacerle daño. Gracias a Dios que nos cubre, que nos libra y que es vallado alrededor nuestro y alrededor de nuestra casa. Pero a veces hay quienes han tenido que sufrir la desgracia de que una persona de malas acciones le cause daño económico o físico o moral. Bien, entonces, en aquella situación se necesita un Salvador, se necesita alguien que venga a hacer algo por los justos. Ahora bien, el Señor siempre quiere salvar a todos. Y por eso Él nos da su palabra y hace un llamado al impío. Él llama al impío al arrepentimiento. Pero si el impío no se arrepiente y sus pensamientos son de continuo solamente el mal y va de mal en peor, Dios tiene que hacer algo por el justo. Dios no puede abandonar al justo. Entonces, hubo un punto en que la única solución es que había que exterminarlos. Aquellos hombres no pensaban buscar a Dios, no pensaban arrepentirse de sus malos caminos. Había que exterminarlos. Así también es la salvación de Dios, porque Dios salva al justo, pero al impío lo llama al arrepentimiento y si no se arrepiente, Dios tiene que hacer algo por sus hijos. Vea lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto. De pronto Faraón siempre quiere irlos a atrapar otra vez. Viene con su ejército. El ejército de Faraón viene cruzando el Mar Rojo. ¿Con qué intención? Con intención de regresar a la esclavitud a los hijos de Dios. ¿Qué hizo Dios entonces? Cerró las aguas del mar. ¿Y qué pasó con el ejército de Faraón? Murieron todos. Porque cuando el enemigo, cuando el impío no se arrepiente, no queda más que exterminarlo. Así es el proceso de Dios a través de la historia bíblica y así es como dice el Señor que terminarán todas las cosas. Al final eso es lo que va a pasar, que los impíos serán exterminados y los hijos de Dios heredarán la vida eterna. Posteriormente Dios encuentra a Abraham, un hombre de carácter firme y conducta comprobada. Abraham sabía escuchar la voz de Dios y no habían dudas en él respecto a la conveniencia de andar conforme a los preceptos y la justicia de Dios. No habían dudas en él. El problema de muchos que quieren hacer lo bueno es que a veces dudan si hacer lo correcto es lo que más les conviene o no. En Abraham no había esas dudas. Él estaba muy seguro de que andar en obediencia al Señor es lo que le conviene a todo hombre, y que Dios es justo y que Dios prospera, bendice, honra a los que le sirven, a los que le obedecen, a los que le honran. En Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así le dice Abraham. ¿Por qué? Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Quiero que sepas lo que pasa cuando obedeces a la voz de Dios. Te voy a leer otra vez lo que pasa cuando obedeces a la voz de Dios. Mira lo que el Señor le dijo a Abraham. Y todos los que obedecen la voz de Dios son hijos de Abraham, sin importar si son israelitas o somos gentiles. Todo el que sabe obedecer la voz de Dios es descendiente de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Y aquellos que son descendientes de Abraham según la sangre, pero no según la fe, no recibirán, no experimentarán, no disfrutarán la salvación de Dios, sino los que son descendientes de Abraham conforme a la fe. De cierto te bendeciré
Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Así multiplicaré tu descendencia. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué le parece? Vale la pena obedecer a la voz de Dios. Aunque la ley fue escrita y dada a conocer por Moisés, esta ley de amor y justicia que el Señor reveló a través de Moisés, esta ley de equidad ya era conocida por los antiguos, pues la ley de Dios está escrita desde siempre en la conciencia y el razonamiento de todo ser humano. La ley de Dios está escrita en la conciencia y razonamiento de todo ser humano, de modo que nadie tiene excusa para hacer lo malo. Nadie puede decir, es que yo no sabía que eso era malo. No, pues tendrá la conciencia muy cauterizada, pero el Señor no le va a recibir esas excusas, porque cuando Dios crea al ser humano, ya de hecho pone en él el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Así que, aunque Moisés no había escrito la ley, ya la ley existía, y ya también existía el castigo por el pecado, y ya también existía el premio por hacer lo bueno. Así vemos el castigo por la desobediencia de Adán y Eva, la bendición por la obediencia de Abel y el castigo por el pecado de Caín, la muerte de los malvados en el diluvio y la salvación de los justos en el arca de Noé, la desaprobación de los paganos y la obediencia de Abraham. Dios ha decidido levantar un reino, los descendientes de Abraham, en medio de un mundo pagano y perverso, para mostrar a todos cuál es la recompensa de aquel pueblo que elige habitar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Para que todas las naciones de la tierra reconozcan que la justicia de Dios es mucho mejor que los razonamientos de los hombres y que sus consejos superan toda sabiduría humana. Dios quiere mostrarle al mundo cómo es un pueblo que vive en obediencia a Dios, y quiere hacer esto a través de Abraham. Pero esto no significa que Dios tenga parcialidad a favor de los descendientes de Abraham, porque la historia nos deja ver que cuando hicieron lo malo, Dios los reprendió, y cuando hicieron lo bueno, Dios los bendijo. De manera que Dios no hace diferencia, porque Dios es imparcial y justo. El aumento del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la maldad, la torpeza, las ideologías erróneas, las aberraciones de las mentes de los hombres. Todo eso es el pecado. Ocasiona al hombre sufrimiento y padecimiento a causa de la injusticia, porque todo pecado es injusticia. Y es aquí donde el amor de Dios se ha manifestado una y otra vez para salvar al hombre de su desgracia. Pero no existe, ni puede existir salvación sin un cambio de actitud. Dios quiere salvar al hombre y Dios quiere salvar al pecador. Pero no existe ni puede existir salvación si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de actitud. Los que hacen lo malo deben arrepentirse o desaparecer. Solo así el reino de Dios podrá ser una realidad. Esto lo explican así los profetas y los apóstoles. Y Juan el Bautista lo dijo de este modo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. El aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así dijo Juan el Bautista, que es el juicio, pero también la salvación de Dios. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Mateo 7:18, Jesús dice así:
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Primero lo dijo Juan el Bautista, luego lo dijo Jesús mismo. No es que Jesús sea malo ni que tenga rencor contra nadie. Es que para un Dios de amor hay que hacer algo con el pecado, hay que hacer algo con el malo. Se le invita a cambiar, se le invita a arrepentirse, a que escape del juicio. Pero si persiste en su maldad, y si persiste en seguir siendo enemigo de Dios, y si persiste en seguir haciendo daño a su prójimo, alguien tiene que pararlo. Ese sería nuestro Salvador, el que nos libre del pecado, no solamente del pecado nuestro, que también necesitamos ser libres, sino el que nos libre también de la agresión de otros. Desde el principio Dios ha querido que el hombre sea a su imagen y conforme a su semejanza. Desde el principio Dios se ha revelado al hombre para salvarlo y reconciliarlo consigo mismo. Dios quiere reconciliar al hombre con él. La revelación dada a Moisés y a los profetas pretende darle entendimiento al hombre para que sea salvo. El mensaje que Dios da a la humanidad a través de la ley que le dio a Moisés y a través del mensaje de los profetas no es para condenar al hombre. No es para castigarlo, no es porque Dios quiere algo malo para el hombre. Es advirtiéndole para que no perezca, para que cambie de actitud y tenga vida eterna. Eso es lo que Dios desea. En Isaías capítulo 55, verso 7, dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el carácter de Dios, ese es el corazón de Dios, ese es el deseo de Dios. Solo hay una forma de alcanzar la salvación. Se llama arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio radical de mente y de acción. Si no hay un cambio radical en mi modo de pensar y en mi modo de accionar, entonces no ha habido arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Usted puede pasar con remordimiento toda la vida y nunca arrepentirse, nunca cambiar de actitud. Dios quiere que cambies de actitud y que cambies tu manera de pensar. El deseo de Dios es salvar a la humanidad. Eso es lo que Dios quiere, pero no puede invalidar, Él no invalidará el libre albedrío que ha otorgado al hombre. Él no pasará por encima de la voluntad del hombre. Está claro que hay quienes aman el hacer el bien y aborrecen el mal. Pero también hay quienes aman el mal y menosprecian el bien. Así pues, Dios hará juicio y los que son conforme a su corazón estarán con Él para siempre. Pero los homicidas y todos los que no se arrepienten de sus malos caminos y de su crueldad serán condenados. Y así Dios hará justicia a sus hijos y dará el pago merecido a sus enemigos, porque todo el que se vuelve contra los preceptos del Señor se ha hecho enemigo de Dios. En Lucas capítulo 13, verso 3, dice así: os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas son palabras de Jesús. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Palabras de tu Salvador, de mi Salvador, palabras del que quiere salvarnos a todos. Nos advierte y nos dice: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así que nosotros, igual que los judíos, hemos recibido la palabra, como ellos también la recibieron. Si creemos en ella y la recibimos, seremos transformados. Creer la palabra y recibirla nos transformará en una nueva manera de pensar y de vivir. Pero si le menospreciamos
y no convertimos nuestro corazón, seremos como aquellos que no le recibieron, que dice en San Juan capítulo 1, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nosotros seremos entonces igual a ellos, porque no le habremos recibido y no habremos creído en esa palabra que se hizo carne, que es Jesucristo. Y a todos los que le recibieron, a esos es a los que les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿A quién? A los que le recibieron, no a los que le ignoraron, no solo a los que le oyeron. Es que no es solamente oírle, es recibirle y permitir que hagan nosotros un cambio total para que pasemos de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz, a ser hijos de Dios. Eso nos dará herencia en el reino de los cielos. Sí, necesitamos un Salvador. El mundo necesita un Salvador. La humanidad necesita un Salvador. Nuestra salvación se hace evidente ahora aquí, en el cambio que hay en nuestra vida, y nos garantiza la vida eterna. Así es como funciona. Muchas gracias por escuchar toda esta palabra, todo este mensaje. Yo espero que sea de bendición para su vida. Yo espero que esto le ayude a usted a ubicarse mejor en la fe. Que Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo.